primero a los dos senadores, el senador Insulza, senadora Sabat. Saludar también al fiscal nacional, don Jorge Aut, que nos acompaña el día de hoy, que lo acompaña también don Mauricio Fernández. Saludar al director general de Carabineros, don Mario Rosso, que le agradecería, que yo no veo muy bien porque está de lejos don Mario, si nos puede contar quién lo acompaña para poder saludarlo como corresponde. Presidente, buenas tardes. Me acompaña el jefe de la asesoría jurídica de la Dirección General de Carabineros, teniente coronel de justicia, Cristian Retamal. Muy bien, bienvenido Cristian Retamal. Saludamos también a don Renato Díaz, que entiendo que viene en representación del director general de la Policía de Investigaciones. Saludamos a don Gonzalo Arenas, que viene también en representación del Ministerio del Interior. Por supuesto, saludamos también a don Ignacio Vázquez y a don Marcelo Rojas, que siempre nos acompañan con su trabajo incansable. Y también veo que está conectada Isidora Riveros, a quien también la saludamos. Muy bien, entonces el día de hoy, la verdad que la citación tenía dos propósitos. Primero, escuchar el testimonio del Ministerio Público sobre la solicitud que se hizo en la sesión pasada, celebrada el día lunes, que se solicitaron una serie de antecedentes en virtud de este proyecto de ley que busca suplir un vacío legal que existe en el caso de los delitos de incendio, para el caso de los vehículos motorizados, y se consultó directamente cuál era el tratamiento que se estaba dando en la actualidad a ese tipo de casos. Y en segundo lugar, el senador Francisco Buenchumilla solicitó también que pudiéramos invitar a la Policía de Investigaciones y al director general de Carabineros para que nos dieran cuenta también de su testimonio de cómo este tipo de atentados, de ataques incendiarios en las carreteras están siendo abordados en la actualidad para poder efectivamente tener una visión global. En paralelo... Si me permite, tal vez esa misión global, esa misión global podría incluir una información del ministro del Interior y Seguridad Pública acerca de a qué acuerdo llegó con los camioneros, porque dice que hay un acuerdo con Fedesur en este momento, que han dicho que se van a mantener en alerta, pero van a permitir el abastecimiento. Estoy citando lo que dicen. Ellos van a permitir el abastecimiento, sin que el gobierno haya hecho absolutamente nada al respecto. Así que a lo mejor el ministro nos podría informar sobre eso, no sé. O el subsecretario Gali, a quien veo que se ha sentado ahí en la reunión. Muy bien, déjeme terminar la intervención global y encantado de que tomemos esa solicitud adicional, que es información que está ocurriendo mientras estamos hablando. Pero quería decir que además de eso, después de la presentación que hizo el profesor Matu, el profesor Couso el lunes pasado, los asesores también han venido trabajando una propuesta de indicación que se hace cargo de muchos de los comentarios, que la idea es poder verla también después de esta intervención. Así que le damos la bienvenida también al subsecretario Gali. Yo les quisiera proponer que pudiéramos comenzar con el Ministerio Público para que se haga cargo de la información que hicimos ver. Posteriormente podemos continuar con Carabineros, Policía de Investigaciones, y terminamos con el Ministro de Interior para que efectivamente también responda a la consulta que acaba de hacer el senador Insulza. Don Fiscal Nacional, Jorge Abbott, y Mauricio Fernández, ustedes tienen la palabra. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, saludar a la señora senadora, a los señores senadores, a los invitados, al general director de Carabineros, a Renato Díaz de la PDI, al subsecretario Gali, a todos. Se nos solicitó por parte de la comisión la entrega de una serie de información estadística para poder compartirlas en la tarde de hoy. Cabe señalar que esa información podemos entregarla en términos generales, puesto que la información particularizada ya tiene algunas complejidades en su levantamiento, fundamentalmente ya porque nuestros sistemas, ¿no es cierto?, de registro tienen que ser analizados para poder determinar exactamente el tipo de delito que se nos solicita informar. En consecuencia, una información más detallada
se podría entregar más adelante. Lo que sí podemos dar cuenta es respecto al resultado de las investigaciones ya relativa a el delito de incendio, particularmente en lo que es relación con los camiones que han resultado afectados. Si nosotros miramos el número de denuncias que tenemos, es un número relativamente importante, ya, y los resultados son bastante precarios, bastante escasos, que luego ya Mauricio Fernández podrá dar cuenta más detallada, que estuvo encargado de recabar esta información. Pero hacer presente, por su intermedio, señor presidente, que uno de los grandes problemas que nos encontramos en estas investigaciones es que prácticamente no hay detención de partícipes de este tipo de hechos en flagrancia. Ya, es decir, prácticamente son inexistentes, y cada vez que ha habido ya detenciones, pues bien, hemos logrado llevar adelante las investigaciones y luego los juicios respectivos. Las órdenes de investigar y las instrucciones particulares, ya que hemos nosotros despachado a las brigadas especializadas, particularmente ya a la PDI, a la VIP, muy particularmente también en dicha zona, la verdad es que prácticamente todas vuelven sin resultado, y ante la falta de identificación ya de quienes han participado en estos hechos, ya finalmente el Ministerio Público, ante la imposibilidad de seguir avanzando en las investigaciones por contar con informes negativos, no tiene otra opción que tomar decisiones de no perseverar hasta en tanto no se encuentre ya alguna persona en particular respecto de la cual continuar adelante la investigación. ¿Ya? En los casos que hemos logrado identificar a la persona, ya pues bien hemos llevado adelante juicios orales o abreviados, pero las condenas son muy escasas, como lo plantearía Mauricio Fernández. Ahora, nosotros hemos realizado múltiples iniciativas para, particularmente para trabajar con las otras instituciones, para mejorar el trabajo de identificación de los partícipes. Organizamos hasta un seminario internacional en Temuco para el trabajo del sitio del suceso. Trajimos expertos ya extranjeros para poder hacer un mejor análisis de los sitios del suceso, levantar información ya que pueda quedar en esos lugares, sin que esas capacitaciones ya hasta ahora hayan tenido mucho resultado. También se nos consultaba respecto del caso de fraude de seguro por camioneros, que hayamos tenido denuncias. Hemos tenido denuncias sobre particulares, tenemos un caso ya, pero que no involucra a ningún ente gremial. Nosotros como institución echamos mucho de menos ya el trabajo de inteligencia en esta zona. La verdad que tampoco hemos recibido ya información proveniente de la inteligencia, ni de la policía, ni de la Agencia Nacional de Inteligencia, que nos permita ya llevar adelante nuestras investigaciones. Tuvimos la información desgraciada del caso Huracán, pero luego no hemos tenido mayor información, y pensamos que ahí hay una carencia ya muy grande del Estado de Chile ya para poder determinar las personas que participan en este tipo ya de hechos, como tampoco en algunos casos ya contamos con todas las herramientas investigativas que puedan permitir ya tener investigaciones más eficientes. Ahora, permanentemente tenemos reuniones, ¿no es cierto?, en la mesa de la macrozona, tanto con el subsecretario de Interior, que está acá presente, y hemos tenido varias reuniones, que hacemos presente cuáles, ¿no es cierto?, son los desafíos que tenemos junto con las policías para poder avanzar ya en estas materias.
Luego, me imagino que habrá oportunidad de pronunciarse sobre el objeto específico de esta comisión, que es el proyecto de ley respecto al cual tenemos una opinión respecto a la indicación que se ha presentado. Pero Mauricio Fernández podría dar algún detalle mayor, no sé si mayor realmente, para serle franco, ya de los resultados en materia de investigación y persecución penal, donde efectivamente aquí estamos muy en deuda en lo que es relación con el trabajo en flagrancia, ya como también en el trabajo investigativo y sobre todo, diría yo, en el trabajo ya de inteligencia, ya porque aquí tenemos organizaciones que trabajan con bastante pulcritud. Ya, en los sitios del suceso, cada vez que se constituye la policía, se constituyen los fiscales en los sitios del suceso, hay pocos elementos que permitan ya ser levantados con el objeto de luego poder determinar la trazabilidad de esos objetos a fin de poder conectarlo con personas determinadas. Hay ahí todo un trabajo que realizan las organizaciones que están detrás de este tipo de ilícitos, tanto así que no encontramos ni siquiera los casquillos, digamos, de ya las municiones que usan habitualmente. Ya, pero bueno, en fin, Mauricio Fernández creo que puede dar algún detalle de los escasos resultados que hay en términos concretos en cuanto a las investigaciones que hemos llevado adelante, señor presidente. Eso es, gracias. Muchas gracias, don Jorge Abbott. Tiene la palabra don Mauricio Fernández y también obviamente le pediría que vuelva a hacer referencia sobre la importancia o no de este proyecto y la pertinencia que tiene. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Efectivamente, el proyecto de ley en discusión llena un vacío punitivo, como muy bien lo expresó el profesor Matu, en materia de incendio de vehículos motorizados que no sea vía bombas molotov o artefactos explosivos. Y por lo tanto, lo primero que como Fiscalía queremos decir en relación al proyecto mismo es que debiera trascender la contingencia del incendio de camiones y de un paro de camiones, y por lo tanto el proyecto en sí mismo, creo que el pedido de información de la comisión es muy ambicioso. Son 5 años de información que nos han pedido de un día para otro prácticamente. Involucra cerca de 9.000 registros que implica bucear en información, porque los códigos oficiales interinstitucionales para registro de estadística comprenden un código 855, que es incendios que no provocan daños a personas, y 854, incendios que provocan daños a personas. Sacamos esa información de las regiones, en las 4 regiones que estamos analizando, y no hay un tipo de registro asociado al tipo de especie que se incendia. Entonces es un trabajo bastante de chinos, digámoslo así, en el que seguimos profundizando, pero hemos hecho un esfuerzo importante para transmitirle algunas conclusiones. Del análisis que hemos podido hacer hasta ahora de la información de un volumen importante de registros, tenemos 204 camiones, yendo a las preguntas que nos hizo la comisión. Tenemos 204 camiones aproximadamente quemados en la Araucanía, 80 en el Biobío, 36 en los ríos, 6 en los lagos, o sea, 326 camiones en 5 años, según el registro que hasta ahora hemos podido cotejar, frente a los 500 que planteó el honorable senador Insulza en términos de planteamiento, parece que gremial de los dueños de camiones. Y del análisis de la información hasta ahora disponible hay varias conclusiones muy preliminares. Podemos mirar con mucho mayor detención la información de las regiones que tienen menos registro, y si miramos la información de volúmenes más acotados y miramos la región de los lagos, por ejemplo, podemos ver que en la región de los lagos hay 6 camiones quemados en estos últimos 5 años, y
en ninguna de ellas hay detección en flagrancia por parte de Carabineros, por lo tanto son todas investigaciones a posteriori que han implicado obviamente el trabajo investigativo con orden de investigar e instrucciones particulares a la Policía de Investigaciones, las que algunas han terminado y otras todavía están en investigación, pero ninguna hasta ahora ha arrojado identificación de partícipes a quienes imputar. En la región de Los Ríos, por otro lado, son 36 camiones, también digámoslo así, en 4 investigaciones, porque hay una investigación que tiene cerca de 29 camiones, Sotracer, donde tampoco hay ningún tipo de detección de nadie en flagrancia, por lo tanto no hay ningún tipo de detención ni en el momento posterior a los hechos, y por lo tanto también involucra todas investigaciones que está haciendo la Policía de Investigaciones y hasta ahora no hemos tenido resultados. Araucanía y Biobío es mucho más extenso, pero las conclusiones son un poco las mismas. Hay un volumen importante de todas investigaciones donde no ha habido, salvo situaciones excepcionales, que son las situaciones en que ha habido condenas, no ha habido detección de ningún tipo de partícipe en flagrancia, y hay órdenes de investigar e instrucciones particulares sin resultado en la mayoría de las investigaciones. Por lo tanto, en esa parte la información es bien cruda. Respecto de el tema de los fraudes de seguros, de las 4 regiones, una inquietud que tenía el honorable senador Buenchumilla, de las 4 regiones, o el senador Arboe, perdón, en las 4 regiones hay un solo caso donde se ha detectado un fraude de seguro asociado a una quema de un camión. Fue condenado el autor de ese fraude de seguro y revisando los antecedentes no tenía relación con alguna de las asociaciones gremiales que están en este momento en conflicto. Lo otro que también se pidió por la honorable comisión era el tema de la inteligencia, la inteligencia que haría la Fiscalía. La verdad que es muy clara la legislación hoy existente, incluso las reformas que están discutiendo actualmente, no existe la Fiscalía para la ley de inteligencia. La ley 19974 solo nombra al fiscal nacional, no nombra a la investigación criminal, no nombra a ninguna fiscalía operativa. La Fiscalía, por lo tanto, no puede hacer inteligencia, ni se puede, por lo tanto, no podemos responder respecto de qué inteligencia se ha hecho en materia de incendio de camiones por parte de la Fiscalía. En materia de iniciativas, bien lo señaló el fiscal nacional, hay diversas instancias de trabajo con miras precisamente a mejorar las capacidades tanto de detección en flagrancia como también a mayores resultados investigativos, y eso involucra trabajo en la interna de la macrozona de la Fiscalía y de las Fiscalías regionales con la Fiscalía Nacional y en relación a ambas policías. Esa es la información que en el detalle vamos a aportar, pero que obviamente no va a cambiar las conclusiones que hemos transmitido. Eso. Muchas gracias, don Mauricio Fernández, por su testimonio y por su información. Le doy la bienvenida también, aprovecho al senador Buenchumilla, Francisco. Como saben, estábamos con el tema del IPOM también en paralelo. Le doy la palabra ahora al director general, don Mario Rosa, justamente para que nos pueda dar su información de cómo viven las policías, el tema de los atentados a camiones, cómo viven esta realidad y su opinión también de este proyecto de ley, que la verdad que es parte del motivo que nos convoca. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludo nuevamente a los honorables senadores y senadoras y al resto de los integrantes internacionales, Ministerio Público.
Nosotros creemos que es altamente positivo este proyecto de ley, señor presidente del intermedio, porque básicamente hablando viene a llenar un vacío legal, así que por lo tanto creemos que es una muy buena herramienta para seguir trabajando en la persecución y lo que a nosotros corresponde como institución. Luego, ¿cierto? Frente a las consultas que nos formulan el intermedio, decir que tenemos dentro del contexto general de vehículos quemados a nivel nacional, de acuerdo a nuestras estadísticas que están sujetas a confirmación, probablemente para darla, registramos, ¿cierto?, del año 2016 al año 2020, 1.886 vehículos afectados por incendios o por atentados. Y dentro de este periodo de tiempo se registran 128 detenidos. La fuente de información es nuestro registro de automatización policial, AUPOL, por incendios y atentados incendiarios, donde se indica el lugar de los hechos y el bien afectado, que son vehículos. Ahora, esta estadística de 1.886 vehículos afectados por incendios o por atentados son, acumulados a nivel nacional. El año 2016 hubo 414, el año 2017 379, el año 2018 382, el año 2019 437, y en lo que ha ocurrido este año 2020 hasta el día 31 de agosto se registran 274 vehículos quemados. Dentro de este total de 1.886, 52 corresponden a atentados incendiarios y 1.834 a incendios. Los atentados incendiarios, presidente, los intermedios, el 50% se registran en la región de Biobío y la Araucanía, y el resto del 50% en otras regiones del país. De los 1.834 vehículos que han sido producto de incendio, el 21% está en la región de Biobío y la región de la Araucanía, y el 79% en otras regiones, señor presidente. Ahora, en cuanto a la estadística de detenidos, presidente, por su intermedio, son 128 detenidos en el periodo 2016 al 2020. 22 en el año 2016, 21 en el 2017, 53 en el 2018, 19 en el año 2019, y en lo que ha ocurrido de este año hasta el día 31 de agosto son 13. De estos 128, 52 corresponden a atentados incendiarios, de los cuales el 71% está en la región metropolitana y 29% en otras regiones del país. De estos 76 detenidos por incendio, 21% en la región del Biobío y la Araucanía, y el 79% en otras regiones. También un dato anexo, presidente, de los intermedios, decir que de estos 128, 108, al 84%, son hombres. De estos 128, 101 son mayores de edad. De estos 128, 81 registran detenciones previas, y de estos 128, 22, 17%, tiene más de 10 detenciones previas, como un dato anexo. Ahora, si me permite, el presidente de los intermedios, también decir que dentro de la macrozona, dentro de que es el contexto de la violencia rural, macrozona sur, registramos 644 vehículos afectados por incendios o atentados y 503 maquinarias afectadas por incendios o atentados. Estos 644 vehículos son 95 en el año 2016, 123 en el año 2017, 108 en el 2018, 122 en el año 2019 y 196 en lo que ha ocurrido del año 2020 hasta el día 31 de agosto. Dentro de estos 644 vehículos afectados por incendios o atentados, 206 son en la región del Biobío, 378 en la región de la Araucanía, 51 en la región de los ríos y 9 en la región de los lagos. Cuando hablamos, ¿cierto?, del tipo de vehículo, son 430 camiones, 25 buses o minibuses y 189 automóviles, presidente, por su intermedio. Y en cuanto a las maquinarias afectadas, que son 503, lo que va acumulado a nivel nacional entre el año 2016 a 2020,
74 el año 2016, 49 el 2017, 119 el año 2018, 152 el año 2019, y en lo que ha ocurrido del año hasta el día 31 de agosto registramos 109. Cuando uno va más al detalle, presidente, por su intermedio, decir que 144 son en la región del Biobío, 302 en la Araucanía, 41 en los ríos y 16 en los lagos. Eso es en cuanto a la estadística, presidente, por su intermedio, y en cuanto a las medidas de coordinación y de inteligencia, existen. En el último tiempo, nosotros desde el año 2018, parte del 2019, nuestra inteligencia policial estaba muy, a mal traer, estaba muy despotenciada, por lo tanto nuestra inteligencia se aplicaba, lo que se podía hacer era para nuestras operaciones policiales. Hoy día ya, 2020, ya podemos estar en condiciones de tener más insumos para la toma de decisiones. Pero lo concreto y lo real, en la coordinación entre interinstituciones en la macrozona sur, tenemos algunas coordinaciones para los recorridos de vehículos diurnos y nocturnos, tanto con el Ejército, con la Policía de Investigaciones, y también hay una coordinación para efectuar controles preventivos de control para la redundancia en algunos cruces y pasarelas. Por ejemplo, el Ejército cubre lo que es Coyipulli, Lima, Jereguas, Coyico, Ercilla y Chanchaco por parte de personal militar. Y nosotros como Carabineros tenemos controles en cruces y pasarelas en Mininco, la pasarela de Ercilla, Inspector Fernández, Victoria y Turbinas, y todo esto, presidente, por su intermedio, obedece a una planificación operativa. También dentro de estas coordinaciones, en nuestro afán de perfeccionar nuestra forma de actuar, principalmente lo que dice la recolección de información útil para el Ministerio Público, en el trabajo de estos sucesos, se han hecho muchas coordinaciones. Por ejemplo, las coordinaciones con la Fiscalía de Alta Complejidad en Temuco, para lo que es el levantamiento de focos delictuales. También se ha disponibilizado información a las unidades operativas, tanto en el orden investigativo como lo que es el control del orden público. También hemos intercambiado y hemos recibido mucha información de lo que es de gendarmería respecto a reclusiones, redes de contactos y visitas, porque creo que ahí es una fuente de información bastante útil para la planificación preventiva y de control. También hemos hecho un plan de trabajo que hemos denominado diagnóstico de delitos priorizados asociados a la violencia rural, que ha sido aceptado y validado por el Ministerio Público. También hemos tenido trabajo de control y prevención en lo que son focos delictuales. Actualmente estamos trabajando en lo que es la sustracción de madera, robo violento de vehículos y también en el alquiler. Quizás lo más relevante para nosotros como institución, presidente de los intermedios, es decir que 300 carabineros han sido capacitados en materia de interés penal, principalmente los que están trabajando en control del orden público. Eso es en relación con el resguardo del sitio de suceso para que posiblemente las unidades especializadas de investigación puedan lograr alguna prueba, rastro o indicio que pueda servir en la gestación de las investigaciones penales. También hemos efectuado un trabajo de coordinación con el Ministerio Público en reuniones con víctimas de violencia rural y hemos participado en mesas de trabajo con empresas forestales y finalmente también hemos propiciado la conexión entre el Ministerio Público y servicios encargados de fiscalización y sanción, como por ejemplo el servicio de impuestos internos. Finalmente, tenemos este medio recalcando que es una moción muy interesante, bastante buena para nosotros como carabineros, este proyecto de ley, porque viene a llenar un vacío legal y nos va a permitir a lo mejor actuar de mejor forma y tener resultados como todos esperamos, presidente. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Mario Rosa, director general de Carabineros. ¿Sí? ¿Pasará? Solamente reafirmar, no sé si escuché bien o no, al general que dijo que el 50% de los delitos incendiarios correspondían a la región de la Araucanía y el otro 50% a la de las demás regiones. Quiero saber si es así o si yo escuché mal, presidente, disculpe. Sí, como no hay problema, le hacemos la consulta inmediata. Es efectivo de los 1.886 eventos de
incendios o atentados a nivel nacional, el 50% se registra en las regiones de Biobío y Araucanía, senador. El 50% de todas las regiones. ¿En qué regiones, perdón, general? Biobío y Araucanía, y el resto en las otras regiones del país. Perfecto, muchas gracias. Gracias por la precisión, general. Gracias, presidente. No hay problema, gracias a usted, senadora. Les propongo que sigamos con la ronda y después podemos hacer las preguntas finales a todos, como corresponde. Le doy la palabra al representante del director general de la Policía de Investigaciones, don Renato Díaz. Presidente, por su intermedio, saludar a todos. Mi cargo es, me desempeño como el jefe nacional de inteligencia policial, y a propósito de lo mismo, nosotros tenemos orgánicamente una estructura que funciona en toda la macrozona sur, es decir, que cumple todas las labores que tienen que ver con el área de investigación de los delitos que se producen en este contexto desde la región del Biobío, pasando por la Araucanía, los ríos y los lagos. Asimismo, otra dimensión tiene que ver con la dependencia que tienen las unidades de inteligencia policial que están instaladas en cada una de las regiones. Enseguida, a propósito de la iniciativa que se está viendo con el proyecto que se está legislando, por supuesto estamos muy de acuerdo, principalmente por la figura particular que se produce en este tipo de atentados incendiarios, particularmente en los vehículos, y por otra parte también en un tipo de incendio que es bastante especial y que tiene su punto más álgido el año 2013, a propósito del caso Luxinger-Mackay. Conversaba adelante con la gente que estábamos estudiando el oficio donde se solicitan los antecedentes, en especial esta parte que tiene que ver con la intimidación, ya sea de los conductores o de los pasajeros en algún vehículo, y por otro lado, haciendo la analogía, lo que ocurre cuando en zonas rurales se va a ejecutar un incendio y se desalojan a los ocupantes de ese inmueble. En ese sentido, pensamos que legislándose respecto del tema de los vehículos, está cierta la posibilidad de que se produzca un desplazamiento al tipo de blanco, en este caso de inmuebles que están en estas condiciones, donde en los últimos 2 años se ha evidenciado una tendencia que tiene que ver con el aumento en el atentado incendiario a los vehículos y la bajada en lo que respecta a los inmuebles. A propósito de la información estadística que nos solicitan, en primer lugar, me voy a referir a los camiones siniestrados. Nosotros hacemos una distinción, primero porque en algunos atentados se quema más de algún camión, y yo tengo los datos desde el año 2015 hasta la misma fecha de este año 2020. En ese sentido, tengo que referirme primero al número de atentados incendiarios y después voy a hacer el detalle de vehículos y que se producen en cada una de las regiones. En la región del Biobío, en cuanto a atentados incendiarios, tiene el año 2015 12, el 2016 30, 2017 13, 2018 22, 2019 24 y en lo corrido a la fecha del 2020 56, particularmente en la provincia de Arauco. En la región de la Araucanía, el año 2015 tenemos un registro de 62 atentados, el año 2016 66, 2017 31, 2018 57, 2019 75 y el año 2020 71. En la región de los ríos, el año 2015 4, el año 2016 11, el año 2017 3, el año 2018 3, el año 2019 4 y el año 2027. En la región de los lagos, desde el año 2018, 5 atentados, el año 2019, 1, y en lo que va corrido del 2020, 2.
Es decir, tenemos en lo que respecta a este año, desde enero a septiembre, 136 atentados. Enseguida, la forma de contar los atentados, nosotros hace alrededor de 5 años existe un proyecto que se trabaja con la Agencia Nacional de Inteligencia y con la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros. Primero, la necesidad de ponernos de acuerdo respecto de cómo contábamos los atentados y a propósito de ello de llevar una estadística conjunta, independiente del registro que se lleva a propósito de las investigaciones que son perseguidas por la Fiscalía y que tiene que ver con RUC asociado. Respecto de los atentados incendiarios, al hacer un detalle y hacer una distinción, primero tenemos que en este periodo, es decir, de 2015 a 2020, tenemos un total de 772 atentados en la macrozona. La mayor parte, es decir, el 36,4%, corresponde a atentados incendiarios a inmuebles, entendido como tal, casa-habitación, bodega, cabaña, iglesias, colegios, sedes y otro tipo de construcciones permanentes. Por otro lado, un 22,93% corresponde a vehículos de transporte de carga del rubro forestal, a camiones, en su diversa utilidad. De estos, aparte, tenemos un 15,16% que corresponde a maquinaria que está en faenas agrícolas, forestales y de construcción. Y tenemos un saldo que es del 10,75%, que tiene que ver con incendios a bosques, desechos, etc. Por otra parte, tenemos un 6,74% que corresponde a vehículos de pasajeros. Sean estos automóviles, camionetas, furgones, buses, motocicletas, aeronaves y lanchas. Respecto de los atentados de carga, de vehículos de carga, que en definitiva es la pregunta específica que se realiza a través del oficio, en la región del Biobío, entre 2015 y 2020 tenemos 70 vehículos. En la Araucanía, 96. En la región de los ríos, 3. Y en la región de los lagos, 4. Enseguida, ahí respecto de los detenidos o los condenados a propósito de estos atentados. Nosotros tenemos una plataforma de análisis en la que se trabaja toda la información que se produce en la institución por la vía de las investigaciones judiciales. Nosotros la conocemos o se denomina el PRIME. Y a propósito del rastreo que se hace inicialmente, aparecen vinculadas a estas investigaciones 243 personas en calidad de imputados. Pero en la práctica, tenemos solamente un caso con un detenido condenado. Enseguida, hay otra parte de la pregunta, otra de las preguntas guarda relación con el número de fraudes que se han detectado destinados a simular delitos de incendio a camiones y maquinaria industrial y forestal para el cobro de seguro y, en lo particular, si tiene algún tipo de relación con algún gremio. Entre 2015 y 2020, nosotros no tenemos ningún registro de condena a propósito de estas características. Sin embargo, y de imputados. Sin embargo, en nuestro sistema, sí tenemos por condenas, es decir, por casos en los que nosotros no participamos, 2 casos. Uno, el año 2016, oportunidad en que el Juzgado de Garantía de Temuco condenó a 2 personas como autores del delito de fraude, previsto en el 470, número 10 del Código Penal, e incendio del 477, número 1 del Código Penal, por hechos que se ocurrieron en julio del año 2014. Estas 2 personas se concertaron para prender fuego a un vehículo en el kilómetro 4,5 de la ruta S31 en Vilcún, y está el número de causa. Por otro lado, también del año 2014, el año 2017, el Juzgado también de Garantía de Temuco
condenó por fraude de seguro a 2 personas más por un hecho de similares características. En ninguno de los 2 casos tiene ningún tipo de vinculación con gremios. Respecto de las medidas de coordinación interinstitucional y de inteligencia policial adoptadas para la persecución y para perseguir los delitos. La verdad que nosotros, en lo que respecta primero al área de investigación criminal, hay 6 brigadas especializadas que son las que participan como coayudantes con la gestión del Ministerio Público en la macrozona. Están instaladas en la ciudad de Concepción, en Temuco, Los Ángeles, en Angol y en La Unión, que ahora pronto se va a hacer relocalizada en la ciudad de Valdivia. Uno de los principales problemas que tienen que ver con la investigación de este tipo de delitos, particularmente tiene que ver con imputados no conocidos. Muy bien lo señaló al principio de la sesión el señor fiscal nacional cuando refiere que una de las complicaciones más grandes que tiene que ver con la investigación del incendio es la escasa evidencia que se encuentran en los sitios de suceso, primero por lo básico de los medios que se utilizan en la ejecución del delito, y en segundo lugar, por una variable que es la que se mantiene muy estable en la macrozona, que es la ruralidad. Es decir, gran parte de estos se cometen en este contexto. En lo que respecta al área a la dimensión de inteligencia, nosotros, en mi caso particular, me ha correspondido ver en distintas instancias de mi carrera desde 1999 este fenómeno. Y bueno, hay varios puntos que son importantes en términos de entender cuál es la dinámica en el que se producen los delitos, y particularmente aquellos años donde tenemos ciertas alzas muy importantes, como es este 2020, y también como uno lo puede ver por el análisis de casos a finales de 2018 y 2019, y que tienen que ver con ciertos hechos que en definitiva se traducen en el aumento de atentados incendiarios, particularmente en la provincia de Malleco y en la provincia de Arauco. La realidad del fenómeno es distinta dependiendo de la territorialidad. Durante el tiempo se ha ido extendiendo al sur del país, razón por la cual esta macrozona se extendió a los ríos y posteriormente a los lagos. Pero fundamentalmente los 2 puntos que se mantienen de manera permanente desde principios del 2000 hasta hoy es en la provincia de Malleco y en la provincia de Arauco. Son atentados con mucha frecuencia, a diferencia de lo que ocurre en Cautín o en las provincias de los ríos y los lagos, donde se producen atentados donde hay un número importante de vehículos. Recién Mauricio Fernández aludía el caso de Sotracer, donde hay una treintena de vehículos incendiados en un aparcadero particular, donde efectivamente las condiciones de aislamiento facilitan de cierta manera la ejecución del delito. La macrozona sur, para la Policía de Investigaciones de Chile, tiene alrededor de 17 unidades que están involucradas en este fenómeno y que funcionan a propósito de un soporte y una prefectura específica que controla todo el quehacer investigativo y de inteligencia que está instalado desde Temuco. Uno de los principales problemas que detectamos en el tiempo es la movilidad de los imputados o sospechosos de participar en estos atentados, que cruzan los límites administrativos provinciales, los límites territoriales, es decir, que se mueven de una provincia o de una región, y el Estado, en lo que respecta a la actividad preventiva y a la actividad de persecución penal, opera bajo las lógicas territoriales, es decir, las fiscalías regionales dentro de su jurisdicción, la policía también, y por supuesto el Poder Judicial en otro tanto. Por lo tanto, la creación de la macrozona, bajo esos términos, ha permitido avanzar en
primero, en lo que respecta a la coordinación y en segundo lugar, en poder exprimir al máximo la información que se obtiene de sitios de suceso, que en la práctica es muy poca la evidencia que se encuentra. En segundo lugar, también eso tiene mucho que ver con la finalidad de lo que persigue la ley 19.974, en términos de que ninguna parte de la ley propiamente tal, la función de persecución penal está implícita. Y eso ha sido en el tiempo una dura muralla en la que nos encontramos durante el trabajo investigativo. Hay varios escollos importantes, 2018 particularmente, y el año 2017 y 2018, que por supuesto implicó una complicación muy grande respecto de cómo estábamos desarrollando el trabajo y los costos que se asumieron respecto de problemas en el trabajo de inteligencia y por otro lado en el de persecución penal. Es un tema no resuelto hasta este minuto. Sin embargo, a propósito de la misma iniciativa del Estado y particularmente del gobierno, tenemos hoy 2 centros donde participan otras instituciones que están involucradas en este problema. Primero, la unidad de coordinación estratégica que funciona en el cuartel de la Policía de Investigaciones en Temuco, donde participa Carabineros y también la aduana, donde su público objetivo es el Ministerio Público. Hace un par de semanas atrás se empezó a instalar, y ya a contar del 1 de septiembre, un centro de coordinación del sistema de inteligencia del Estado, también en Temuco, y que tiene como finalidad el producir y exprimir toda la inteligencia que está en la zona, para traspasarla de manera de prever algo tan complejo como es la ocurrencia de atentados en un ambiente de ruralidad. Enseguida está toda la iniciativa que se manifiesta a propósito, como también lo decía el señor fiscal nacional y Mauricio Fernández, a propósito de las mesas de coordinación interinstitucionales que se realizan con cierta periodicidad, normalmente una vez al mes, donde participan los fiscales regionales, los jefes policiales y representantes del Ministerio del Interior. Muchísimas gracias, don Renato Díaz. Le voy a pedir, obviamente, tanto al director general de Carabineros como a don Renato, que si nos pueden hacer llegar esa presentación con el detalle, y lo mismo le pedimos al Ministerio Público para que también, cuando terminen también ese trabajo, hacer llegar. Antes de dar la palabra a los senadores, le doy la palabra al subsecretario Gali, no solamente para que responda la consulta que ha hecho el senador José Miguel Insulza, sino que además... Y quiero hacer otra, presidente, si es posible, perdón. Yo desgraciadamente me tengo que ir a la reunión de régimen interno, que no ha empezado todavía. Sí. Pero quiero, por favor, si es posible, decir solo una cosa. Yo agradezco toda la información. Yo agradezco toda la información que se me ha entregado, es muy completa. Ahora, yo he visto que se incendian buses en Santiago y en Valparaíso a cada rato. ¿Eso no están incluidos en el proyecto de ley? Este proyecto de ley es nada más que para la Araucanía. No tiene la PDI, ni la Fiscalía, ni Carabineros, nada que decirnos a raíz de referencia a los incendios que se producen en otras partes del país. Porque yo realmente no creo que podamos legislar para una región solamente. Y yo me gustaría tener datos sobre todo, porque hay un artículo además que es muy importante, que se ha discutido, que lo hemos cuestionado un poco, que es aquel que habla de cuando la gente, cuando alguien se sube al vehículo, hace bajarse a todos los pasajeros y lo quema. Esa es la forma generalmente de quemar buses en Santiago. Entonces, a mí me faltan esos datos. Me faltan los datos respecto a Santiago, de Valparaíso y de otros lugares del país donde también se incendian buses a cada rato. Muchas gracias, presidente. Junto con la otra pregunta también de cómo fue el paro, cómo terminó el paro. Perdón, según veo la noticia, está temporalmente suspendido el paro, informó el señor Sandoval. Sandoval se llama, ¿no? El presidente de... Pérez. No es Sandoval. El presidente de los
de Fedesur, dijo que era una suspensión temporal este asunto. No se llama, se llama... Perdón, Villagrán, eso es Villagrán. Villagrán acá anuncia que esto es temporal, o sea, estamos con suspensiones temporales de los paros para ver si nosotros les dictamos una ley muy rápido, y eso, presidente, no es muy tolerable, francamente. Muchas gracias. No hay de qué, senador Insulza. Antes de pasar la palabra al subsecretario Gali, solamente, y lo saben todos los senadores porque se los envié, después de la reunión del lunes, hicimos una serie de, trabajaron los asesores justamente para hacer una modificación. También hablamos con el Ministerio del Interior y hoy día tenemos una propuesta que claramente se hace cargo mucho de los temas que plantea, y sin lugar a dudas, senador Insulza, este es un proyecto de ley que incluye a todos los transportes, el transporte motorizado en todo Chile, no solamente en la Araucanía. Y yo agradecería que los datos que nos envíen incluyan, obviamente, como decía el senador Insulza, los datos de otras partes del país, no solamente los datos de la macrozona. Don subsecretario Juan Francisco Gali tiene la palabra. Adelante, subsecretario. Muchas gracias, presidente. Agradecer a los senadores que nos acompañan en la comisión y al señor fiscal nacional, saludarlo, al señor general director de la PDI, al señor director de de Carabineros y el director de inteligencia de la PDI, también a amigos de la fiscalía que hemos trabajado harto juntos, como Mauricio Fernández. Presidente, ahí quizás primero responder la pregunta del senador Insulza por su intermedio, presidente. Yo tengo la comunicación directa que nos hizo la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, en que no habla de la suspensión temporal de la que señala el senador Insulza, sino que la suspensión de la movilización nacional que se tenía en el territorio nacional, y por lo tanto deponen el paro que llevaban adelante. Y en eso, presidente, nosotros valoramos que se haya depuesto esta movilización, porque creemos que no hay que confundir objetivos con medios, presidente. Nosotros en eso hemos sido bastante claros. El objetivo que estaba detrás del inicio de esta movilización es compartido, presidente, yo creo que es compartido por esta misma comisión, en cuanto a la necesidad de darle seguridad a quienes realizan la actividad del transporte de carga, particularmente en la macrozona sur, donde se han visto afectados por atentados con arma de fuego y atentados incendiarios, que obviamente causan gran temor a quienes realizan esa actividad, particularmente en la macrozona sur. Y creo que ese objetivo es compartido, presidente, y es compartido también por gran parte de nuestros senadores y diputados, y creo que hay un objetivo común. Otra cosa completamente distinta es poner en riesgo el abastecimiento del país para realizar una demanda como esta. Nosotros lo dijimos de manera muy clara, que una cosa es el objetivo de la movilización, que era compartido por el gobierno, y por eso mismo nosotros hicimos propuestas muy concretas en el sentido de avanzar hacia mejores condiciones de seguridad en la zona, incluyendo 5.500 millones de pesos en inversión en infraestructura para carabineros, presidente, áreas de descanso seguras para los camioneros, cámaras y lectores de patente en la región. Es decir, hay medidas muy concretas. Y también creemos que es necesario dotarnos de mejores herramientas para la persecución penal, presidente, y eso es justamente lo que estamos discutiendo finalmente, tener mejores herramientas para perseguir penalmente a quienes cometan hechos ilícitos tan graves como los que se describen en este proyecto de ley. Este proyecto de ley apunta de manera general, porque por regla general, presidente, los tipos penales no están restringidos a un determinado territorio, y yo creo que sería bastante inconveniente que así lo fuera. Sino que son tipos penales generales. Y creemos que aquí hay un vacío que es compartido, yo espero, por todos los senadores de la comisión, presidente, en cuanto a que el tipo penal del 474, agravado de incendio cuando se causa la muerte a una persona o lesiones, ¿no es cierto?, tiene una mayor reprochabilidad social cuando se trata de edificios
un ferrocarril, un buque u otro lugar donde pudiera haber una persona, porque bien lo saben los honorables senadores, presidente, que el delito de incendio es un delito que es pluriofensivo, es de peligro, porque una vez que uno inicia un incendio no sabe cuál va a ser las consecuencias, y particularmente puede hacer mayor el reproche cuando es previsible que dentro de un edificio, de un tren, un buque, y nosotros creemos también, dentro de un vehículo motorizado, uno puede prever que haya una persona. Y por lo tanto, la consecuencia del delito de incendio no es solo la afectación de la propiedad o de ese objeto que es consumido por el fuego, sino sobre todo afectar la integridad física o la vida de una persona como consecuencia de ese incendio. Y eso es justamente lo que estamos tratando de evitar. Y si, presidente, y si creemos en las teorías de la pena, que a uno le enseñan en derecho en los primeros años, la pena tiene un objetivo de prevención general, es decir, de inhibir a aquellas personas que pudieran estar tomando la decisión de cometer un delito, de que no lo cometan por la sanción penal de privativa de libertad que pudieran tener asociada esa conducta. Y eso es justamente lo que queremos hacer, presidente. Y lo queremos hacer no solo en la macrozona sur, lo queremos hacer en todo Chile, presidente. Tanto aquellas personas que bajan al conductor, y tiene mucha razón el senador Insulza cuando lo dice, porque especialmente en el post-18 de octubre, presidente, tuvimos serios incidentes en la región metropolitana en que conductores del transporte metropolitano eran bajados de sus buses para luego proceder a incendiarlos, particularmente en algunas esquinas y en algunos barrios de nuestra ciudad aquí en Santiago o en la región de Valparaíso o incluso en la región de Antofagasta, donde han ocurrido ese tipo de delitos. Y por eso mismo, presidente, está el inciso final del 477. Nosotros también creemos que hay una mayor reprochabilidad, hay un mayor reproche social cuando a una persona la bajan del vehículo, la obligan a descender para proceder a su incendio. Y por lo mismo, presidente, yo creo que no hay mayor diferencia entre nosotros y en lo expuesto tanto por las policías como por la Fiscalía Nacional en cuanto a la necesidad de perfeccionar nuestra legislación penal y aumentar la reprochabilidad en el caso del incendio de un vehículo motorizado. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario Gali. Le doy la palabra a los colegas senadores si es que quieren hacer alguna consulta a los invitados que nos acompañan el día de hoy. Senador Huenchumilla, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Dos cosas. Primero quiero decir, señor presidente, antes de entrar al mérito del proyecto, primero que lamentablemente le escuché muy poco al general director. Parece que la colocación de los micrófonos tenía mucho eco y por lo tanto no pude apreciar en su totalidad la intervención que hizo el señor general. No sé si después podrán mandarnos algo por escrito para los efectos de poder estudiar lo que nos dijo el señor general. Lo segundo que quiero decir, que hace unas sesiones atrás, yo aquí en esta comisión interpelé al señor general para que me respondiera una carta señalando yo que había meses y no me había respondido. Quiero señalar aquí en esta comisión que ese tema fue adecuadamente solucionado porque el señor general me había respondido a mí vía Ministerio del Interior, siguiendo los conductos regulares, como se dice en esta oportunidad. Y de tal manera que él me dio una respuesta, pero vía Ministerio del Interior, por ahí quedó esa respuesta, pero definitivamente esa respuesta me llegó también directamente por el general y directamente por el Ministerio del Interior, así que para dejar en claro las cosas, ese es un tema que ha sido superado satisfactoriamente a juicio de este senador. Dicho eso, presidente, yo quisiera entrar al mérito de este proyecto. Y me voy a referir exclusivamente al mérito, porque yo tengo una visión política de lo que pasa en la macrozona, como se le llama, y entiendo que ese es un tema más allá de lo penal, es un tema político, el que enfrenta al Estado chileno en ese territorio.
Pero yendo al mérito de esto, yo me hago la siguiente reflexión. Aquí se dijo en la opinión pública, y se dijo que estuvieron de que ellos hacían un petitorio, no sé, ya no me acuerdo si eran 13 o 14 leyes, y se instaló por distintos personeros también del gobierno, en el sentido de que el problema que teníamos en la Araucanía era una falta de ley. Entonces, aparte de que yo no comparto esa afirmación, porque si uno pudiera estudiar de cuál es el sentido de la ley, cuál es el objetivo de la ley, si la ley fuera la solución para el esclarecimiento de todos los delitos, no tendríamos el déficit que tenemos acá, que se ha manifestado en las estadísticas que nos ha dado tanto el general como don Renato, en representación de la PDI. Y en consecuencia creo yo que es difícil decir que porque nosotros tengamos una nueva ley, un nuevo artículo, en este caso el 474 y siguiente del Código Penal, la situación pudiera cambiar drásticamente o dramáticamente, pudiéramos dar un giro en 150 grados. Porque a mí me llamó la atención uno de los datos que dice que en este tipo de materias habrían 243 imputados, pero un solo detenido condenado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué de 243 imputados, de 430 camiones quemados, de 503 maquinarias quemadas, de las estadísticas año por año que nos dieron del Biobío y la Araucanía, resulta que hay un detenido condenado? ¿Es por falta del tipo penal? ¿Es porque faltaba una ley? Esto significa que nosotros, teniendo un nuevo 474 del Código Penal, esta estadística va a ser revertida. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no tenemos más detenidos condenados de los 243 imputados? Que era un poco lo que conversábamos en la sesión anterior. Otra cosa es que nosotros queramos colocar al día nuestro Código Penal, que fue hecho en el siglo XIX, yo estoy de acuerdo, que tenemos que modernizarlo, cambió el mundo, cambió la tecnología, en eso no hay inconveniente. Pero de ahí a sacar una conclusión de que nosotros modificando el Código Penal en estos términos va a haber otro ambiente y otra cosa va a ser en la macrozona. Yo lo digo esto porque nosotros tenemos una responsabilidad con la ciudadanía, con todo el país. No podemos nosotros, perdóneme la expresión, presidente, venderle pomadas a la gente. De decirle, mire, aquí aprobamos esta ley y entonces ahora esto va a cambiar. Entonces, a mí no me parece que eso haya una correlación directa entre el cambio de un tipo penal y lo que pueda suceder en la realidad con respecto a los resultados que aquí nos han presentado el Carabinero y la PDI. Entonces, la pregunta que yo me hago y que todos nos hacemos es ¿por qué, habiendo tantos atentados incendiarios de maquinarias, de casas, de camiones, por qué el resultado es tan mínimo el resultado? Entonces yo digo que no puede ser que nosotros digamos porque no tenemos tipos penales. El Código Penal tiene como, no sé, 12 artículos referidos al robo. Y la Fiscalía preguntada en la sesión anterior qué delito imputaba, dijo que procesaban, o mejor dicho, imputaban, formalizaban, por el artículo 477 del Código Penal. Y que probablemente si estuviera el 474 renovado como ahora, lo harían por el 474. Pero eso no cambiaría la estadística que nosotros tenemos. Porque si a mí me dijeran que modificado el 474 la estadística va a cambiar, yo diría que entonces está bien el mérito del proyecto. Entonces, yo digo, ¿dónde está fallando esto? Porque cuando nosotros tenemos un hecho que presenta las características de delito, un camión, una quema de camiones, se comete un delito, la Fiscalía da la orden de investigar a Carabineros o investigaciones, y entonces nosotros ahí tenemos una investigación judicial. Pero una investigación judicial no es exactamente un acto de inteligencia. La investigación judicial tiene por objeto establecer el delito
y el responsable del delito, cosa que al parecer en esa macrozona sur no da resultados positivos. Ahora, la investigación judicial, y en esto quiero precisar lo que decía don Renato, la ley 19.974, que es la ley de inteligencia, no tiene por objeto establecer normas sobre investigación de delitos, porque la ley de inteligencia justamente va en otra dirección, va a establecer un procedimiento de anticipación. La inteligencia es un proceso de anticipación mediante una recolección de información, y esa información es procesada, es contrastada para que le sirva a la autoridad política para tomar decisiones políticas. Pero la inteligencia no tiene que ver con la investigación de los delitos, es un proceso anticipatorio a la comisión de los delitos. Cuando el delito se comete, en la investigación judicial también naturalmente pueden usarse técnicas de investigación, técnicas intrusivas, por supuesto, y si hablamos de narcotráfico, a propósito de la discusión que tuvimos sobre el robo de madera, si hubiera narcotráfico en la Araucanía, la ley 20.000 perfectamente autoriza técnicas intrusivas de investigación. La ley de drogas lo autoriza. Lo autoriza el artículo 226 bis del Código Procesal Penal. Estoy hablando en materia de investigación judicial, cuando ya el hecho se ha producido. También la ley antiterrorista, en el artículo 14, establece posibilidades de tener técnicas de investigación intrusiva. Entonces, si es en materia de investigación, hay a lo menos unas 3 leyes en esos ámbitos, y la norma procesal penal es bastante más amplia, como para que las policías pudieran usar técnicas investigativas. Y vuelvo a repetir que en la etapa de investigación del delito, cuando ya el hecho se produjo y está en sede judicial, y está la petición de la Fiscalía, y está la orden de investigar en Carabineros y en investigaciones. Entonces, la pregunta es, y eso es el reporte que deberíamos tener nosotros de Carabineros de Investigaciones, bueno, ¿qué es lo que falla ahí? ¿Qué es lo que falla en la investigación de los delitos? Que de 243 imputados tenemos un detenido condenado. No creo yo que sea porque al artículo 474 le falte alguna precisión. Y en materia de anticipación, que es la inteligencia propiamente tal, para prevenir el acontecimiento de estos hechos dañosos y delictuales en contra de las personas y del Estado, entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué se hace con la ley de inteligencia para prevenir esto? Aunque no pueda ser utilizada en sede judicial, a lo que se refería don Renato, y esa es la gran muralla, dice que lo que se recoge en la ley de inteligencia no puede ser usada en sede judicial. Pero que no pueda ser usada en sede judicial no implica que no pueda ser usada en sede política, por la información que puedan recoger tanto Carabineros de Investigaciones como la propia Agencia Nacional de Investigaciones, la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI. Y por lo demás todos sabemos que el 95% de la información se recoge de fuentes abiertas. Y por lo tanto la PDI y Carabineros podrían hacer un gran recogimiento de información en fuentes abiertas. Y que la información en sede de fuentes cerradas, entre el 10 y el 5%, no más de eso. Pero la inmensa mayoría se recoge en fuentes abiertas. Por lo tanto, señor presidente, yo estoy abierto a legislar en cuanto al mérito de este proyecto. Efectivamente, no creo que tenemos que discutir la proposición que hay. No hemos colocado mayores dificultades, pero a mí me parece que tenemos que centrar los términos del debate, porque entre nosotros mismos que estamos acá, que somos senadores y autoridades, no podemos estar transmitiendo que mediante esta ley simplemente todos los problemas se van a solucionar. Por eso eso no es así. Este es un problema multidimensional donde influyen muchos sectores y donde a lo mejor tenemos que afinar la ley de inteligencia y las otras leyes adecuadamente, objetivamente, de tal manera que el Estado tenga instrumentos para traer la paz social y defenderse de los ataques contra las personas y contra el Estado. Yo tampoco me opongo a eso, pero hagámoslo seriamente y no digamos simplemente que por agregar una palabrita, un artículo, el problema lo vamos a resolver.
aunque agreguemos 10 palabritas a 20 leyes, porque si no sería muy fácil terminar con la delincuencia. Entonces, yo simplemente pido que seamos serios, digamos, para abordar este tema, y yo en ese sentido estoy disponible para trabajar en esa dirección. No tengo la seguridad, y se lo digo por su intermedio, señor presidente, al señor subsecretario, respecto de la bondad del agravante que se pretende imponer al artículo 477. Los mismos profesores de Derecho Penal que estuvieron acá plantearon sus dudas respecto de la bondad de eso, de tal manera que frente a esa agravante yo quiero manifestar mis dudas, porque yo entiendo que si nosotros modificamos el 474 y se produce un atentado con muerte de las personas estando adentro de los vehículos, bueno, tenemos el tipo penal completo. Ahora alguien pudiera decir, mire, ¿qué es peor? ¿Que alguien incendie un camión con la gente adentro? ¿O que alguien le diga, mire, bájense primero y después yo incendio el camión? Lógicamente que si las hace bajar no las va a matar adentro del camión. Pues entonces, ¿cuál es la...? Yo noto que hay una contradicción desde el punto de vista del derecho penal de cuál es la conducta incriminatoria que nosotros queremos sancionar. Si el hecho de que las personas sigan vivas o el hecho que no las bajen y las quemen con el camión adentro. Entonces, no encuentro una lógica, y es la misma inquietud y duda que plantearon los profesores de Derecho Penal sobre este tema. Creo que eso habría que darle una vuelta, pero el resto de los artículos yo creo que podemos tener un consenso entre los senadores para poner al día nuestra legislación penal. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Huenchumilla. Yo solamente me quiero sumar a su mirada. Yo creo que aquí esta es una ley que claramente busca cubrir un vacío legal, y que los mismos profesores penales lo manifestaron con mucha claridad. Es una ley que es necesaria, tal como nos han dicho tanto el Ministerio Público, las policías carabineros y la Policía de Investigaciones, pero claramente esto no resuelve todo, y no he visto que tampoco el Ministerio de Interior y alguno esté transmitiendo en esa línea. Yo quisiera comentarles a todos los invitados aquí presentes que después de las exposiciones que hicimos el día lunes, los distintos asesores estuvieron conversando, y también participó el Ministerio de Interior, pero recogimos que el profesor Mato y el profesor Couso fueron suficientemente diligentes de también mandar comentarios. El Ministerio Público también entiendo que fue parte de esa conversación. No sé si me lo puede confirmar ahí, don Mauricio. Llegamos a una propuesta de consenso que me gustaría que la pudiéramos compartir, secretario, porque en el fondo también se hace cargo de lo que decía al final el senador Huenchumilla, de la última parte del agravante que ocurría en el caso de que se bajaran del vehículo. Entonces esto lo que busca es hacerse cargo de efectivamente el elemento general del vacío que existe, pero al mismo tiempo se hace cargo de la crítica que hicieron ambos penalistas el día lunes, donde buscaban una solución distinta. Y justamente lo que hace es una indicación que no sé si es que la querrá o no suscribir eventualmente el senador Huenchumilla, pero cada uno de los senadores, nuestros asesores, estuvieron compartiéndola con ustedes. Por ahora está suscrita formalmente por la senadora Sabat y quien habla, pero la hablamos también con el asesor del senador Arboe, con el asesor del senador Huenchumilla, con el asesor del senador Insulza. Por lo tanto, esto es y me gustaría que la podamos comentar eventualmente también y pedir la opinión al Ministerio Público sobre la misma, porque creo que busca hacerse cargo, y obviamente el Ministerio de Interior, que el Ministerio de Interior es el autor del mensaje, y por lo tanto el Ministerio de Interior y el subsecretario Gali, me gustaría que pudiera también referirse a la misma. No sé, secretario, si la puede leer brevemente y después le damos la palabra al Ministerio Público, o primero al Ministerio de Interior y después al Ministerio Público. Presidente. Sí, senador Huenchumilla. Yo sugeriría que leyéramos completo no solo el 474, sino que los siguientes, para tener una visión panorámica de lo acordado y entonces después escuchar los comentarios respectivos. De acuerdo, senador Huenchumilla. Sí, ¿se escucha, presidente? Sí. Le escucha muy bien.
Gracias, secretario. presidente. Como siempre, Presidente, muchas gracias. como siempre, fuerte y claro. Presidente, muchas gracias. La indicación que ha sido presentada por los senadores, señora Sabat, y por usted, señor presidente, es del siguiente tenor. Modifícase el Código Penal en los siguientes términos. Reemplácese el inciso primero del artículo 474 por el siguiente. El que incendiare edificio, aeronave, buque, plataforma naval, vehículo motorizado, instalación sanitaria de almacenamiento o transporte de combustibles, de distribución o generación de energía eléctrica, portuaria, aeronáutica o ferroviaria, incluyendo las de trenes subterráneos u otro lugar, medio de transporte, instalación o bien cualquiera, causando la muerte de una o más personas cuya presencia allí pudo prever, será castigado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. 2. Modifíquese el numeral primero del artículo 475 en el siguiente sentido. Primero, cuando ejecutare el incendio en edificios, aeronave, buque, plataforma naval, vehículo motorizado, instalación sanitaria de almacenamiento o transporte de combustibles, de distribución o generación de energía eléctrica, portuaria, aeronáutica o ferroviaria, incluyendo las de trenes subterráneos, lugar habitado u otro lugar, medio de transporte, instalación o bien cualquiera en que actualmente hubiere una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia. 3. Agréguese en el numeral primero del artículo 476, entre las palabras edificio y destinado, la expresión o lugar. 4. Sustitúyese el numeral segundo del artículo 476 por el siguiente. Segundo, al que dentro de poblado incendiaria cualquier edificio, aeronave, buque, plataforma naval, vehículo motorizado, instalación sanitaria, almacenamiento o transporte de combustibles, de distribución o generación de energía eléctrica, portuaria, aeronáutica o ferroviaria, incluyendo las de trenes subterráneos u otro lugar, medio de transporte o instalación cualquiera que no estuviere destinado ordinariamente a la habitación cuando no hubiere personas en su interior o el culpable no la haya podido prever. 4. Reemplázase en el inciso primero del artículo 268 sexies la expresión vehículo de transporte público de pasajeros por vehículo motorizado. Bien, antes de pasar la palabra, quiero decir que en realidad esto es mérito de la propuesta que también hicieron incluso por escrito el profesor Mato y el profesor Couso. Por lo tanto, lo que busca es justamente hacerse cargo de dos elementos, de poder actualizar el Código Penal en este elemento que incluso va más allá, y yo entiendo que el Ministerio de Interior hacía una corrección más precisa, simplemente más simple, al incluir vehículos motorizados. Acá busca hacerse cargo del tema un poco más genérico. Y lo segundo es corregir justamente esta preocupación que se generó por el caso donde existían personas que se hacía bajar del camión o del vehículo y había un agravante, lo que queda corregido en la parte final de la indicación. Le doy la palabra al Ministerio de Interior y después al Ministerio Público para que podamos abrir la conversación al respecto de estas propuestas que en realidad, más allá que están suscritas,
presentado y haber mejorado la tipificación de este tipo de conducta. Y yo espero que desde la discusión legislativa también poder avanzar en que se aprueben estas tipificaciones para el día de mañana gozar de esta herramienta en la investigación penal. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Le doy la palabra al Ministerio Público para poder también hacer referencia a esta propuesta de indicación que busca hacerse cargo. Ustedes estuvieron presentes también, afortunadamente, el día lunes, escucharon las exposiciones del profesor Mato, del profesor Couso. Entonces, dado que aquí no estamos haciendo cargo de un tema de actualización del Código Penal, que incluso va más allá del tema de los camioneros, me interesa que ustedes nos hagan ver su opinión. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. La verdad es que la indicación que está en análisis, a diferencia del proyecto original, creo que va en la línea correcta de generar una coherencia entre la normativa ya vigente para incendio con artefactos explosivos en el contexto de la ley 17.798 de la Ley de Control de Armas, con esta legislación del incendio con igual consecuencias particularmente dañosas en contexto de incendio sin artefacto explosivo. Las consecuencias son las mismas, los daños son los mismos, la gravedad es la misma, y había una desproporción en este proyecto, en esta indicación más bien. Lo que se hace es utilizar los mismos términos de la ley, del artículo 14D de la Ley de Control de Armas, en la línea de que efectivamente ahí, fruto de la discusión legislativa, se consensuó que en ciertos lugares o con ciertas particularidades era particularmente grave el fuego en esos tipos de edificios o espacios públicos o de altas consecuencias. Y esta indicación, por lo tanto, lo que hace es incorporar en las normas del incendio del Código Penal una agravación o una penalidad más severa en función precisamente de esos lugares ya reconocidos en la Ley de Control de Armas. Así que parece bastante coherente en términos de decisión legislativa. Se elimina la agravación vinculada a la retención, y la otra novedad que también nos parece positiva es que en el artículo 268 sextis, no sé si es sexis o sectis, ya me perdí ya, sexis, se amplía en términos de no solo vehículos de pasajeros, sino que en general vehículos motorizados, porque las consecuencias de la retención o de la afectación en vehículos motorizados distintos al de transporte público, un vehículo particular con una familia o cualquier otra de esas circunstancias, también tiene una gravedad similar, y por lo tanto ampliar ese tipo penal también aparece positivo en función de las experiencias en cualquier parte del país donde se produce estos copamientos y estas extorsiones, digámoslo así, en la persona que anda en un vehículo motorizado. Así que, en síntesis, el proyecto quedó mucho mejor a nuestro juicio, y es obviamente de aplicación absolutamente general en Santiago o en cualquier parte y para cualquier tipo de situación donde se produzca grave riesgo para las personas. Eso, señor presidente, por su término. Muchas gracias, don Mauricio. No sé si alguno de los senadores tiene alguna consulta. Presidente. Senador Huichumilla. No, yo creo que es bueno colocarnos de acuerdo en los conceptos y no quiero que el señor subsecretario me malinterprete, porque lógicamente cuando yo estoy hablando de política, estoy hablando de política de Estado. No estoy hablando de política partidista o de cosas de esa naturaleza. Estoy hablando de la autoridad política que toma las decisiones en el Estado.
A eso me refiero yo cuando se hace un esfuerzo de búsqueda de una información que se procesa para que la autoridad política pueda tomar decisiones en representación del Estado para el bien común. A eso me refiero. Entonces, yo creo que es muy importante que no se piense de que la inteligencia puede servir políticamente, digamos, como se le conoce en el lenguaje común de política partidista o de allegar agua para su molino o de usar un cargo para perjudicar a la gente. No estoy hablando de decisiones que en virtud de las facultades constitucionales y legales tiene una autoridad pueda cometer los menos errores posibles en virtud de la información procesada, contrastada que le entregan los servicios de inteligencia. Lo segundo es que efectivamente, tal como yo lo dije, una cosa es la inteligencia propiamente tal, que tiene un sentido anticipatorio, y otra cosa es la investigación judicial, que se produce a partir de la ocurrencia de un delito, en cuya investigación se pueden utilizar técnicas intrusivas de investigación, porque así lo señala expresamente el artículo 226 bis del Código Procesal Penal, por una parte, y también la ley antiterrorista, y también la ley antidroga. Pero esa es una utilización de técnicas intrusivas dentro de una investigación judicial, dirigida por la Fiscalía bajo la dirección de los tribunales respectivos y cuyos órganos operativos son las policías. Entonces yo creo que eso es lo que es el correcto, digamos, entendimiento de los términos en que estamos hoy día hablando. Finalmente, señor presidente, yo creo que no sé si deberíamos estar los 5 senadores para poder darle un respaldo a este proyecto, que pudiéramos votar. No sé si están en el resto los colegas ahí. Veo que está Marcela, la senadora Sabat, pero no veo que esté Felipe ni José Miguel. No sé si usted pudiera comunicarse con ellos, presidente, para ver qué vamos a hacer. Sí, yo hablé con el senador Arboe, que me dijo que estaba un poco atrasado, pero en el fondo quería, probablemente su asesor estuvo participando también dentro de esta indicación, pero claramente no he podido hablar con él ahora mientras estamos en la comisión, pero me dijo que tenía interés de sumarse senadora Sabat. Gracias, presidente. Yo quisiera agradecer lógicamente las exposiciones de nuestros invitados hoy. Creo que han denotado cifras que claramente son elocuentes respecto a lo que está ocurriendo actualmente, sobre todo, lógicamente, en la región de la Araucanía, del Biobío. Decir que, y en esto me quiero sumar, quizás a lo que expresa en sus opiniones el senador Buentrumilla, y usted también, presidente, respecto de que esta es la actualización de una norma necesaria. Vamos a llenar el vacío, un vacío legislativo, pero de ninguna forma vamos a dar respuesta al conflicto político, social, que viene atravesando tantos gobiernos y que lamentablemente ha transversalizado, la no respuesta estatal. Y yo creo que de esta forma sí se entrega una señal política de que estamos intentando salvaguardar situaciones que hoy día no están cubiertas, y de esa manera decir que estamos intentando entregar más herramientas para que el día de mañana, si existe un condenado por esta situación, no quede sin una condena adecuada. Esto claramente va de la mano con lo que nos ha ilustrado la Fiscalía con respecto a que faltan herramientas investigativas. Yo creo que esa es una situación que legislativamente también tenemos que resolver. Y también quiero destacar que la indicación que presentamos la hayamos recogido principalmente de los profesores que nos acompañaron en la sesión anterior, que efectivamente va en la respuesta de querer actualizar el Código Penal y que aquí no se están aumentando las penas, se está adecuando simplemente la norma. Que eso también de alguna u otra forma va en contra de esta cultura punitiva que de alguna u otra forma ha sido como lo que ha imperado. Cuando ocurren situaciones de connotación social, se quiere responder aumentando las penas. Yo creo que aquí hay que dejar claridad respecto a aquello. Aquí no se está aumentando las penas, aquí lo que se hace es una adecuación de una norma, se está actualizando el código.
Y también se intenta con esta indicación llevar la lógica jurídica de alguna otra manera hacer referencia a la misma legislación que ya está vigente cuando se incorporan los mismos lugares que ya están establecidos en la ley de control de armas. Así que, presidente, yo sin más creo que en esta norma veo también disposición en el senador Buentumilla avanzar respecto de lo que tiene que ver con esta modificación en particular, actualización del Código Penal. Y claramente el tema central que tiene que ver con cómo resolvemos un conflicto que tiene años y que lamentablemente, digo, la no respuesta estatal ha transversalizado a los gobiernos indiferente de los políticos que hay detrás. Yo creo que no resuelve, por cierto, esa gran interrogante. Así que, presidente, sin más, creo que teniendo, discusión inmediata este proyecto, creo que sería importante avanzar, lógicamente adheriéndome a lo que ha establecido también el senador Buentumilla, quizás si es que se puede hacer un llamado desde la Secretaría para que los senadores puedan votar también, sería una buena señal. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, senadora Sabat. Nos damos por concluido el debate, dado que nos queda poco tiempo. Le voy a pedir al secretario que pueda tomar la votación y mientras estoy yo tratando de invitar a los otros dos senadores para que puedan sumarse. Señor presidente, si me permite, para precisar que primero tiene que someter a votación la idea de legislar en la materia y luego entramos en la votación en particular o la discusión en particular. Eso le estoy pidiendo, secretario, efectivamente. Presidente. Pero Buentumilla, ¿sí? No, yo en mi modesto consejo, yo creo que siendo esto una materia discutida en la opinión pública, que genera un gran cuento que he generado, yo creo que lo prudente sería que pudiéramos estar los 5 para de esa manera dar una señal como comisión, y normalmente, por lo menos la comisión que yo trabajo, siempre que faltan senadores, se busca la oportunidad de estar todos para poder resolver adecuadamente el tema. Yo creo que sale mucho mejor eso. Yo preferiría que si no están los senadores, pudiéramos adoptar el acuerdo a la próxima sesión votar, digamos, definitivamente. Yo mismo me siento más cómodo si estamos todos, en ello, no me parece, digamos. Estoy dando una norma de prudencia nomás, presidente, sobre la manera de en esta comisión. Yo lo entiendo, senador Buentumilla. Si el único problema que tengo son también las urgencias que se me vencen, tiene discusión inmediata. Esto ya le pedimos que la renovara una vez el Ejecutivo. Hemos tomado todo el tiempo prudente también para que efectivamente el día lunes escucháramos a los profesores. Yo he tratado de ser lo más también cuidadoso, ecuánime, para legislar bien. Entonces esto además tiene que pasar por otra comisión en la cual usted es parte, que es la Comisión de Constitución. Yo no pude convencer al presidente de esa comisión que nos dejara el monopolio del uso legislativo. Así que esto además a usted le va a tocar por partida doble y va a ser el que le va a tocar justamente hacerlo. Entonces, a mí lo que me complica, senador Buentumilla, es que esto, como le digo, tengo discusión inmediata. Yo no sé cuándo vamos a poder juntarnos todos los 5, o sea, puede que yo si cito nos ocurra exactamente lo mismo. Yo he sido especialmente cuidadoso, además, y a usted le consta, de que los asesores de ustedes, o sea, de todos nosotros, junto con el Ministerio Público, junto con los profesores, entonces aquí no hay ningún ánimo de... Al contrario, le sacamos una parte del que el Ejecutivo quería poner un agravante, que era la parte de los que se bajaban de los vehículos. Por lo tanto, en el fondo, por eso le pido que en el fondo, que ojalá podamos avanzar, porque de lo contrario, usted mismo en la Comisión de Constitución, y quiero que me lo entiendan, no como una búsqueda de tratar de hacer algo dañino, ni mucho menos, senador, con el mejor de los espíritus fraternales. Presidente, muy bien, usted decide, pero yo en ese caso le anuncio que me voy a abstener en el proyecto. De acuerdo, ningún problema, senador. Le solicito, por favor, presidente, que pueda... Ok, el señor presidente somete a votación la idea de legislar en esta materia. Senadora, señora Sabat. A favor, secretario.
Senador señor Buenchumilla. Me abstengo, señor secretario. Presidente. A favor, señor secretario. Señor presidente, resultado de la votación, 2 por la afirmativa, 1 abstención. Muy bien, señor secretario, le pido que podamos avanzar también en discusión en particular, que dado que hay un consenso, por lo menos entre los asesores. No, y de alguna otra forma también la Fiscalía se pronuncia a favor. Creo que eso también es una buena señal. Señor presidente, entonces somete a votación la indicación sustitutiva presentada, formulada. Sí, por favor. Señor presidente, somete a votación la indicación sustitutiva al artículo único del proyecto de ley originalmente presentado, formulada por los senadores señora Sabat y el señor presidente. Senadora señora Sabat. A favor. Senador señor Buenchumilla. Me abstengo, señor secretario. Presidente. A favor, secretario. Resultado de la votación, presidente, 2 por la afirmativa, 1 abstención. Señor presidente, una cosa, ¿podría autorizar a esta secretaría para introducir correcciones de técnica legislativa en el artículo único, solo estrictamente formales y solo para poder presentar un artículo en buena forma? No tengo problema si es que el resto de los senadores presentes están de acuerdo. Señor Buenchumilla, senadora Sabat. Sí. Estoy de acuerdo, sí. por supuesto. Gracias, presidente. Yo quisiera agradecerle a todos los invitados, quisiera agradecerle al senador Buenchumilla también su disposición, a la senadora Sabat, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.